Bueno, estas dos notas combinan de manera muy interesante la dimensión económica con la dimensión política. Empecemos por la segunda nota. Yo diría que incluso quienes advierten que la medida del gobierno de dejar de exportar carbón a Israel es por razones morales, creo que hilan muy fino. ¿Por qué? Pues porque es por razones políticas, más allá de cualquier otra consideración. Que es respetable la posición política de cada gobierno, es respetable que se esgrima un discurso político en un momento dado, pero lo cierto es que las facultades, como decía nuestro analista, el doctor Charri, pero también el director de Analdex, Javier Díaz, las facultades que tiene el presidente para incidir en la política comercial, que es materia del Congreso, son unas facultades limitadas a cuestiones relacionadas con el comercio, no con cuestiones de política internacional y con posiciones políticas frente a un país. Por lo tanto, creo yo que en la medida en que este decreto vaya a llegar a la Corte Constitucional, corre el riesgo de caerse con la otra cara de la moneda, y es que Israel pues no le va a hacer cosquillas que Colombia deje de exportarle carbón porque va a conseguir otros proveedores, va a conseguir otros clientes, otras fuentes para abastecerse. Los que pagan los platos rotos son los productores de carbón en Colombia y, como lo decía el doctor Bruce McMaster y el doctor Javier Díaz, los perjudicados son el sector exportador de carbón, pero también la economía colombiana. Pero la otra nota, más interesante todavía, ¿ustedes alguna vez se imaginaron que el sindicato de la USO, sabiendo que los sindicatos son una de las fuerzas más importantes que respaldan al gobierno de Gustavo Petro, iba a estar en contra de posiciones del presidente Petro? Hay tres grandes soportes desde el punto de vista social del presidente en este momento: sindicatos, campesinos e indígenas. No tanto mujeres, que ha ido perdiendo en ese terreno, ni tampoco los estudiantes, que ahí más o menos va andando, pero campesinos, indígenas y sindicatos, muy buen respaldo para el presidente Petro. Y resulta que el sindicato de la USO, uno de los más poderosos del país, empieza a decir: no señor, la política energética no va por ahí. ¿Por qué? Porque la política de transición energética del presidente Petro, que busca ante todo acabar con los combustibles fósiles, acabar con la exploración de petróleo, en el caso este que nos ocupa de Ecopetrol, pues va en perjuicio de los intereses del mismo sindicato. Un sindicato como la USO, que gira alrededor de la prosperidad de la industria petrolera. ¿Ustedes creen que va a ver con buenos ojos el que esté sucediendo lo que está sucediendo? Que las perspectivas de exploración son verdaderamente oscuras, que no existen perspectivas de mayor producción, que se dejaron de hacer negocios importantísimos la semana pasada entre Ecopetrol y la Oxy en el estado de Texas, en Estados Unidos. Creo yo que más allá de intereses políticos, y si es paradójico que la USO no esté apoyando al presidente Petro en esta clase de medidas, les asiste la razón. ¿Por qué? Porque lo que haga o deje de hacer Colombia no va a transformar en términos generales lo que está sucediendo en el mundo con los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en cambio sí, perjudica a un sector, perjudica a una empresa, perjudica a los dividendos del gobierno, las regalías, los impuestos que de allí se derivan, y por allí derechito perjudica los intereses del gremio del sector.